Los escritos paulinos son realmente los primeros. Es lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento, lo más antiguo, lo más cercano a, como les decía, al movimiento de Jesús, son los textos paulinos, las cartas. Y hay que entender quién es Pablo. Pablo es un judío, raíces judías, un judío, nació de raza y religión judía, convencido ante su llamada, antes de su llamada a ser el apóstol de Jesucristo, era un fanático, fanático no en el sentido de negativo, sino en el sentido que era comprometido realmente con las tradiciones de sus antepasados. Ya lo veremos en el mismo texto de Gálatas 1:14. ¿Qué dice Pablo de sí mismo en Gálatas 1:14 y en Filipenses 3:16? A ver, ¿quién nos ayuda a leer? Gálatas 1:14, las cartas de San Pablo, vienen los evangelios, vienen los hechos de los apóstoles y empezamos con Romanos, Corintios, ¿ok? Y ahí viene entonces Gálatas, la carta a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas 1:14. ¿Qué dice Gálatas 1:14? La leo, Pablo. Por favor. Sí. Gálatas 1:14. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Okay. Era uno de los que en su época, es cierto, él era judío, él era de religión judía, pero no cualquiera. Él mismo lo reconoce que aún mayor a los de su época, aún mayor a los que con los quienes compartía la religión de sus padres. Y lo va a decir, dice que fue irreprochable en cuanto al cumplimiento de la ley se refiere. Filipenses 3:6. ¿Quién lee, por favor? Filipenses 3:6, por favor. ¿Qué dice? Creo que la música, la salsita está buena, pero nos puede distraer un poquito. Dice, en cuanto al celo perseguidor, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pablo se reconoce intachable realmente. A ver, ¿qué tenemos acá que dice? ¿Quiénes fueron los padres de Pablo? Eso está interesante, Franklin. Tú lo sabes porque yo realmente me reconozco en esta pregunta que Franklin me hace, que sé que hoy van a haber muchísimas de San Pablo. ¿Sí? Me reconozco esto, ¿cómo se llama? Ignorante. No sé quiénes fueron los papás de San Pablo. Sé lo que dice, no, sé lo que dice él del mismo, que él era alumno de Gamaliel. Ok, que era un judío convencido fariseo, como vamos a ver ahorita. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de los fariseos? Y va a decir, y Pablo era un judío, pero no un judío que vivía en Jerusalén. Esto es muy importante. Pablo nació en Tarso, capital de la provincia de Sicilia. Era una situación bien interesante porque Pablo, el hecho de que fuera judío de nacimiento, porque la ciudad de Tarso era una ciudad donde había muchos judíos, aquellos que, como dice aquí en la diapositiva, se llaman judíos de la diáspora. Perdón. Y esta es una palabra nueva en nuestro vocabulario del Nuevo Testamento, diáspora. ¿Y qué es la diáspora? Son los judíos que no vivían en Palestina, que no vivían en Tierra Santa, que no vivían en los territorios de Israel, sino que vivían fuera. Eran las comunidades externas. ¿Y cómo surgen esos judíos de la diáspora? Muy sencillo. En el año 596, cuando fue, de nuevo, Denis, cuando fue el destierro de Babilonia, por eso que el destierro de Babilonia es tan importante en el estudio bíblico, ellos se fueron hacia Caldea, hacia Babilonia, y quedados allá en Caldea, quedados allá en Babilonia, 50 años, algunos no regresaron. Buenas noches, Lesbi, bienvenida. Algunos no regresaron y se quedaron cumpliendo su religión fuera de Palestina, fuera de Israel.
Entonces, es muy interesante porque esos judíos se fueron desarrollando con unas características que ahora veremos que son muy especiales. Entonces, Pablo era un judío convertido, fanático, fariseo, pero no vivía en Israel. No vivía en Jerusalén, no vivía en Judea, no vivía en Samaria, ni vivía tampoco en Galilea, que son las 3 provincias que les explicaba el día de la primera clase. Pablo nació en Tarso, y esto también es importante saberlo. Como nació en Tarso, Tarso era capital de una provincia romana. Por tanto, Pablo al no haber nacido en Judea, Galilea o Samaria, no era de una provincia dominada, sino que era de una provincia propiamente romana. ¿Qué significa? Que él era ciudadano romano. Por eso es que Pablo al final de su vida pide que quien lo vaya a juzgar a él sea el mismo emperador, el César. Por eso es que Pablo era ciudadano romano. A Pablo no se le podía azotar como azotaron a Jesús. ¿A quiénes azotaban así? A los dominados, a los judíos. Pablo, a pesar de ser de religión y raza judía, vivía fuera y en una provincia romana. Él se aprovechó de eso para poder llevar su mensaje a diferentes lados. Los judíos de la diáspora, hay que entender que como no vivían en Israel, eran como más abiertos. Igual que pasa hoy a los panameños. Los panameños que viven en Nueva York, los panameños que viven en Estados Unidos, los panameños que viven en otros lugares, hoy celebran el 3 de noviembre de formas muy diversas a las nuestras. Y son un poquito más amplios y más light. No les importa poner la bandera en unas maracas o no les importa poner la bandera en un vestido de baño. Aquí en Panamá eso es imposible, ¿verdad? Entonces, asimismo, los judíos de la diáspora eran como menos practicantes que los que vivían en Israel. ¿Qué usaban como Biblia los judíos de la diáspora? La Biblia en griego. Ya hemos hablado cuando vimos los Salmos sobre la versión de los 70, que era la Biblia en griego, y la otra versión que era la Biblia en hebreo. Por eso Pablo cita en sus cartas el texto de la versión de los 70. Miren cuánta información hay de Pablo. ¿Y por qué tenemos tanta información? Porque conocer eso nos ayuda a entender su teología, nos ayuda a entender por qué Pablo era mucho más abierto, porque los judíos de la diáspora eran así, abiertos, eran más proselitistas. Pregunto, ¿qué es una persona proselitista? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién sabe? Una persona que hace proselitismo, ¿qué está haciendo? Hacerse notar. ¿Cómo? Esto es ¿Aló? Hacerse notar. Hacerse notar. Es la persona que como que instruye sobre algún conocimiento que tenga, se hace proselitismo. Es que tú, cuando es en política, es que tú instruyes sobre la doctrina. Quiere ganar algo a cambio. El proselitismo es como una propaganda. Sí, tiene. Hace propaganda para atraer gente a sus filas. Algo así. ¿Okay? Como que está publicitando, vengan conmigo, voten conmigo, vengan. Entonces, los judíos de la diáspora eran más proselitistas, como que evangelizaban más, llamémoslo así, ¿verdad? Cuando comenzaban a buscar a la gente para que viniera, para que estuviera con él. Entonces, eran más abiertos. Y como les dije, leían la Biblia de los 70. Generalmente Pablo cita esta Biblia. Pablo era fariseo. El fariseísmo, yo no tengo que explicárselo, ya ustedes lo saben, era ese movimiento. Ellos se le conocían como los hachidim, los puros, aquellos que buscaban entrar más en contacto con la palabra para dársela a conocer a su pueblo. Por eso Pablo era judío, convertido, convencido. Pero ahora viene la cosa extraña y donde viene la cosa hermosa. Pablo, camino de Damasco. Pablo ve, antes de irnos al camino de Damasco, Frankie, vamos con calma, vamos a meterle dramatismo. Pablo
como era un judío practicante, convencido, creía en Dios, amaba a Dios, descubre que un grupo de personas están dañando la religión de sus padres. Descubre que un tal Jesús que viene del norte, que viene de Nazaret, está alborotando y que lo han seguido unos 12 hombres. Y ya hay un grupo de gente que lo está siguiendo y que está dañando la religión de sus padres. Hay que entender eso. Si usted y yo no entendemos eso, nosotros nos quedamos sin el contenido exacto de quién era San Pablo. Porque San Pablo, a diferencia de lo que algunos dicen, o que yo he escuchado predicar a algunos, no era un desgraciado. Pablo era un hombre, un varón convertido a Dios desde el primer día de su vida. Lo único que Pablo no conocía a Jesús. ¿Queda claro esa idea? Ok. El propio Pablo, camino, A ver. dígame, pregunta. Ok, pregunto. Pregunte. Vos dices que no conocía a Jesús, o sea, él no lo conoció en vida, pues. No, ¿Es no lo que lo te refieres? No, que no conocía el mensaje de Jesús. Ok, Entonces, ok. No conocía a Jesús, no conocía su palabra, no conocía su mensaje. Dime, Damaris. si Pablo no conocía a Jesús, No lo conoció físicamente. no, A eso mismo, eso. No, no lo Eso conoció preguntaba. físicamente. No lo conoció ¿qué, físicamente. qué evangelio predicaba? Ahí está la cosa más hermosa. Porque Pablo va camino de Damasco. Dice, nos lo va a contar los Hechos de los Apóstoles y él mismo va a aludir a su conversión. Pablo va a perseguir, comienza a buscar a estos que están dañando su fe judía, porque habían surgido, hay que entender que el movimiento de Jesús de Nazaret es un movimiento dentro de un grupo de movimientos que habían surgido en la época. Había muchos, ¿sí? Cuando los fariseos se reúnen para condenar a muerte a Jesús, dice, mira que surgió un tal y que ya bajó, un tal Simón y mira que ya bajó, lo matamos y ya pasó, deja que esto pase, ¿se acuerdan? Aquí viene el punto, no pasaba y la gente comenzó a seguir y los apóstoles empezaron a hacer milagros y comenzó a perseguir a los cristianos, a los seguidores del tal Jesús de Nazaret. Y un día mató, no, él no mató a Esteban, pero cuando apedrearon a Esteban, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, él estaba presenciando ese acontecimiento y lo aprobaba. Pero entonces viene lo interesante, Pablo consigue cartas para ir a perseguir hacia Damasco, a aquella ciudad donde estaban los cristianos teniendo mucho auge. Y viene lo interesante. Franklin, no sabemos si iba en caballo o iba a pie. Y Pablo se encuentra, Damaris, con Jesús vivo y resucitado. No con el Jesús histórico que dio Pedro, Santiago y Juan. No, tuvo una aparición de Jesús. Y él dice el texto que él cayó y quedó ciego. Entonces fue llevado a una ciudad, ahí mismo a Damasco donde iba, y atendido por uno de los discípulos de Jesús llamado, ay, se me fue el nombre. Recuérdamelo, Franklin. Se me acaba de ir. Se me acaba de ir el nombre. Ananías. Muy bien, Juan. Perfecto, gracias. Ananías. Se me había ido. Ananías. Y Ananías ora por él y él se le caen como unas escamas de los ojos. La manera como el evangelista muestra que Pablo comienza a liberarse, comienza a ver que el mensaje de Jesús no era un mensaje para destruir su fe, sino era un mensaje para actualizar su fe, porque Dios quería hacer algo nuevo en lo que él ya estaba haciendo. Es ahí donde Ananías y los demás cristianos, atenta a Damaris, lo instruyen en la fe en Jesucristo y le dan a conocer el evangelio de Jesucristo. Pablo, Dígame.
de repente Pablo, el otro Pablo, Ujú. de repente Pablo ya él sentía como esa inquietud, Ujú. ya él se estaba convenciendo a lo mejor y no lo quería reconocer. Y ya él sentía la inquietud, quería conocer a ese Jesús, pienso yo, que de repente en el fondo él sentía como la duda. No hay nada en el Evangelio ni en los hechos que hace ver eso. Quizá Ujú. uno quisiera ver eso, pero la verdad, Pablo iba convencido a Damasco a matar, a destruir a esa secta que estaba destruyendo su fe judía. Esa es la realidad. Y eso es lo que él mismo cuenta. Es más, leámoslo de su propia boca, porque él, no lo que nos cuenta Lucas de él en los Hechos de los Apóstoles, él mismo lo cuenta. Y son los textos que yo les he compartido y que tenemos aquí. Por ejemplo, si nosotros leemos, ¿sí? Si nosotros leemos la carta a los Gálatas, capítulo 1, que ya les dije antes, Gálatas 1, del 13 al 17. A ver, vamos a leer Gálatas 1, del 13 al 17. Pablo va a comenzar a defenderse y va a decir, ¿qué fue lo que pasó? Él mismo cuenta lo que ocurre. Pablo iba persiguiendo a Jesús y se encuentra con un Jesús. Saúl, Saúl, que era el nombre hebreo de Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú para que yo te persiga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo así? Entonces, en ese momento, y esto es lo hermoso, y este es el mensaje de la presencia de la conversión de Pablo, que no es ninguna conversión, porque Pablo servía al Dios verdadero. Pablo seguía a Dios. Lo que pasa es que no conocía a Jesús, solo conocía el Antiguo Testamento. Y él estaba reacio a abrirse. Pero en el momento que se encontró con Jesús, cambió su manera de seguir a Dios. ¿Qué dice Gálatas 1, 13 y 17, por favor? Ok, yo, Nilka. A ver, Nilka, dale, por favor. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegados a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Ahí va. Pero un día, aquel que había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y allí regresé después a Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo se encontró con un Jesús que le reveló la vida y fueron los hermanos de Damasco los que lo instruyeron. Él se tuvo que perder esa ida a Arabia, como él mismo lo narra, no fue por, y esto hay que ser honesto, cuando el Evangelio, cuando la Biblia muestra estas cosas, uno tiene que saber qué es lo que está diciendo. Pablo salió huyendo porque lo iban a matar. Imagínense, Pablo era un traidor de ser el más grande perseguidor a convertirse en un evangelizador. La gente lo quería matar. Entonces, ahí está ese mensaje tan poderoso. ¿Qué dice 1 Corintios 9:1? ¿Qué dice? A ver, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 dice, ¿qué dice? Dice, no tengo yo libertad, no soy yo apóstol, no he visto yo a Jesucristo, Señor nuestro, no sois vosotros obra mía en el Señor. Okay. Pablo Un puro habla de su cuestionamiento. de ser apóstol. No soy yo apóstol. O sea, nadie le dio a Pablo el título de apóstol. Él agarró y dice, ¿sabes qué? Es que yo me encontré con Jesús y lo va a decir en muchas ocasiones. Es más, yo soy más apóstol que los otros. Miren, en el 15:8, un poquitito más adelante, de la misma primera carta a los Corintios, unos capítulos más adelante, en el 15:8, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir San Pablo? Y en último, Finalmente, después de dígame. todo, se le apareció. Siga. Finalmente, después de todo, se me apareció también a mí, que vengo
¿Qué vengo a hacer como un abortivo? Ok, Que vengo a Pablo hacer al como un final, abortivo. Pablo, como un aborto, ¿sí? Pablo al final dice él, ¿sabes qué? Y se me apareció a mí, Jesús se me apareció a mí, punto. Y ahí está su fundamento, ahí está su fe. Él es llamado por el mismo Jesús a ser un apóstol. ¿Dónde viene la grandeza de Pablo? Pablo se encontró con un Jesús de una manera tan fuerte que su forma, y aquí viene el mensaje, su forma de seguir a Dios cambió. ¿Cuántas veces? Y es lo que a mí me cuestiona de la figura de Pablo. ¿Cuántas veces usted y yo creemos servir a Dios porque lo hacemos según las tradiciones, según las costumbres, según lo que nos enseñaron, según lo que aprendimos? Pero nos pasa como Pablo, que al mismo Jesús no lo conocemos. Yo quisiera que nosotros hoy, en este día, pensáramos eso. Seguir a Dios, seguir el mensaje de Jesús, no es simplemente aprenderse las normas, no es simplemente cumplir los mandamientos, no es simplemente ir al templo, no simplemente es ni siquiera hacer la caridad. Es encontrarme con un Dios que está vivo, que me ama, que me quiere, que me invita a seguirlo, pero sobre todo un Dios que me conoce y que tú lo conoces. San Pablo no conocía a Jesús y en el momento que lo conoció cambió su vida. Pregunta para ti, para mí: ¿conocemos a ese Jesús vivo? No al de la tradición, no al de las costumbres, al que nos habla en su palabra. Ese es el mensaje. Ese es un mensaje para nosotros en este día. Ese es un mensaje para que cada uno de nosotros hoy descubra dónde está puesta su fe y dónde están puestas sus acciones. ¿Okay? ¿Qué sigue siendo nuestro estudio? Vamos rapidito, miren. Pablo, una vez convertido, se va a dedicar ¿a qué? A proclamar a Jesucristo. ¿Qué evangelio? El evangelio que él aprendió de los cristianos, de los que seguían a Jesús. El evangelio que se transmitía boca a boca. Atención, Damaris, no existía texto escrito todavía. Todo lo que se sabía de Jesús de Nazaret era narración boca a boca. Estamos en los primeros años del cristianismo. No hay evangelio, no hay Marcos, no hay Lucas, no hay Juan. Estamos en los primeros años del cristianismo. Entonces, es muy importante. Yo tengo aquí un texto que a mí me sirve de base para cuando yo hablo mucho, porque me gusta mucho, sobre todo para el tema de las fechas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de textos del Nuevo Testamento, ya lo veremos ahorita, nos vamos a dar cuenta que las fechas de los textos de Pablo, fuera de que no sabemos exactamente, porque no firmaban como nosotros firmamos las cartas, que tienen diferentes fechas, son los escritos primeros del Nuevo Testamento. Pablo se dedicó a fundar comunidades y a ellas es que les manda las cartas a sus comunidades. Pablo no escribe, como no escribe el Nuevo Testamento, atención, unas cartas para que nosotros conozcamos, como escribió Lucas, como escribió Mateo, la doctrina de Jesús a la iglesia en general, a los seguidores de Cristo. No, Pablo se lo envía a los fieles que vivían en Roma, a los fieles que vivían en Corinto, a los fieles que vivían en Galacia, a los fieles que vivían en Filipos, a su amigo Filemón. Ahí está. Por eso tenemos esas cartas con esos nombres. ¿Por qué? Porque se las escribe a las personas, a las comunidades que él había fundado. Entonces, eso es importante. Por eso hay que conocer las comunidades paulinas. Y no estoy hablando de la comunidad de la Locería, Franklin, pero las comunidades de San Pablo que él fundaba nos van a decir sus características, nos van a hablar de su teología, y eso es importante. ¿Cuáles son los principales rasgos de las comunidades paulinas fundadas por este apóstol? Una,
no eran comunidades que vivían enteramente en el mundo judío, sino que eran más en el mundo griego. ¿Y por qué yo hago esa referencia del mundo griego? Porque todos los pueblos que vivían alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel como país, Palestina, eran pueblos de ambiente griego, de cultura griega. Recuerden que en el año 333 Alejandro Magno extendió su imperio hasta esa parte del cercano oriente, a lo que se llama el Asia Menor, Turquía, Jerusalén, Israel, Egipto, el norte de África, todo eso, Babilonia, llegó el imperio de Alejandro Magno. Y esa cultura se mantuvo. Y las comunidades cristianas tuvieron su epicentro, tuvieron su eje en comunidades del mundo griego, a excepción de Roma, que ese era otro mundo. Roma, capo di mundo, dice Roma, la capital del imperio, ¿sí? Entonces, ellos eran los únicos que no eran de ese ambiente griego, pero todo el resto eran comunidades, Galacia, Filipos, Tesalónica, todas esas comunidades que están en el hoy Turquía, antiguo Asia Menor. Arriba, creo que me pasé. Ok. Entonces, lo primero que era en un mundo griego, atención, Tarso, Pablo nació en Tarso, Pablo de Tarso, era muy abierto a esta gente. Para él no había problema con esa gente. ¿Ok? Segundo, estas comunidades de San Pablo no estaban localizadas en un solo lugar. Iban desde Roma, ¿sí?, hasta Jerusalén. Por eso todas las comunidades fundadas por San Pablo fueron comunidades esparcidas, por todo el imperio. Y sobre todo, él se encargó de dejar comunidades fundadas en las rutas. Era muy interesante cuando usted ve en los mapas que están en su Biblia, en la parte de atrás, usted verá algo que se llama los viajes de San Pablo. Y usted verá cómo las comunidades paulinas son fundadas en las rutas de los caminos importantes. Tercero, están compuestas por cristianos, tanto de procedencia judía como de procedencia pagana. Atención, cristianos, ya no son judíos, ya no son paganos, ya no son venidos, ya no son de adoradores de otros dioses, ya no practican las normas judías, ya son cristianos. Pero su formación, su historia, su idiosincrasia viene tanto del judaísmo como de religiones paganas griegas. Y esta mezcla es lo que hace que las comunidades de San Pablo, su teología y su mensaje siempre esté marcado por esa variedad, ¿sí? Encontramos una gran variedad de temas en las cartas de San Pablo. Y otra de las cosas interesantes es que las comunidades paulinas tienen una composición sociológica plural. Hay que entender que ahí eso es muy importante. Pablo es muy abierto en algunas cosas, en otras es muy cerrado. Pero la gente comienza a decir, no, es que San Pablo era misógino, no, es que San Pablo no quería a las mujeres, no, hoy dicen, no, es que San Pablo tiene algo en contra de, Pablo era gay. Hey, yo les quiero decir, la apertura que Pablo da a los paganos, a los venidos de otras religiones, de otras culturas, es mucho más abierta que lo que pasó en su época. Yo quisiera contarles algo que me enseñaron y que a mí creo que me ha abierto mucho los ojos. Las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, fueron fundadas por Santiago, el hermano del Señor, dicen los textos, o sea, el primo del Señor. Fueron fundadas por Santiago, fueron fundadas por Pedro, fueron fundadas por los apóstoles, por Juan. Algunos llegan a decir que había unas comunidades de María Magdalena también fundadas por esa comunidad. Y ninguna, escúcheme lo que yo les voy a decir, ninguna de esas comunidades persistió. Ninguna de esas comunidades sobrevivió. Solo sobrevivieron las comunidades paulinas. Pablo, ¿y por qué? Eso es buena pregunta.
Pregunta de examen. Es una excelente pregunta. Algunos tendrían que preguntarse, pero bueno, pero si el mensaje era de Jesucristo, ¿por qué no sobrevivieron esas comunidades? Valdría la pena. Pablo siempre en sus comunidades llamaba un mensaje que es como el patriarcado del amor. Hey, no importa si eras rico, si eras pobre, si eras sabio, ignorante, esclavo, libre, hombre, mujer. Pablo siempre intentó que el mensaje cristiano penetrara por el amor. Y él fue realmente un hombre que hizo un mensaje humano, un mensaje religioso, pero un mensaje que fue fecundo. Las comunidades joánicas, las comunidades de San Juan, no sobrevivieron. No tenemos pruebas de que hayan sobrevivido. Las comunidades de María Magdalena, las comunidades de Pedro, fundadas, no se mantienen. Todas las comunidades que sobrevivieron son las comunidades paulinas, porque él les dio estructura. Miren, a mí me llama la atención, vuelvo a quitar la diapositiva, porque eso es una cosa que a mí me gusta y que me gustaría como escucharlos. Me llama tanto la atención cuando mis profesores me decían, es que Jesús llamó a los 12 en el momento adecuado para fundar su iglesia, para fundar su mensaje, para compartir su vida, para tener hombres dispuestos a entregar su vida, a ser sacrificados. Pero el problema es que los mataron a todos. Ustedes sí sabían eso, ¿verdad? Que a todos los apóstoles los mataron. A todos. Aún a Pablo. Pero a todos los mataron, bueno, excepto a Juan, que Juan se murió de viejo en la isla de Patmos, dicen algunos, ¿no? Pero el punto está en que cuando Dios necesitaba que su iglesia llegara y no se muriera, entonces llamó a Pablo. Llamó a Pablo porque los otros eran muy grandes, muy buenos, muy santos, pero la iglesia se iba a quedar muerta. Y este hombre fue llamado por Dios y lo puso al frente. Y miren, todo lo que nosotros tenemos hoy, no solo las cartas de Pablo, sino la iglesia. Eso de obispo, presbítero y diácono, eso no se lo inventó Jesús. Eso no se lo inventó Pedro. Eso no se lo inventó Juan. Eso lo desarrolló en su teología Pablo. Cuando yo les digo esto a la gente dice, wow, ¿en serio? En serio. El obispo, el nombre obispo en griego significa fiscalizador. A ver los de la Contraloría. Episcopei significa el que fiscaliza, el que ve, el que está mirando. Episcopei. Ellos eran los que cuando los apóstoles no podían seguir al frente de una misión, nombraban episcopei, nombraban episcopos, obispos. Y eso fueron las comunidades paulinas. Después vinieron los diáconos. ¿Y quiénes eran los diáconos? Eran los servidores, los que se encargaban de las viudas, de la pastoral social, llamémoslo así. Ellos eran los encargados de las comidas de los pobres, de las viudas. Ellos eran los encargados. Y los apóstoles se dedicaron a la predicación y a la oración. Y ahí está. Y después vinieron los presbíteros, que fueron los ancianos, los que estaban llamados a ayudar al gobierno. Pero todo eso lo encontramos en las cartas de Pablo. No está en el Evangelio, no está en los Hechos de los Apóstoles, no está en las cartas de Juan, no está en las cartas de Santiago, no está en el Apocalipsis. Está en las cartas de Pablo. Entonces, cuando uno lee eso y uno estudia a este hombre, uno dice, Dios, qué grande eres. Qué grande eres, que en el momento adecuado llamas a la persona adecuada para la misión de tu iglesia. Miren, la carta a los tesalonicenses, Dios mediante, dicen acá, Dios mediante no, se cree que fue escrita en el año 50 después de Cristo. Y lo más probable que las cartas, el Evangelio de Marcos, haya sido escrito hacia el año 70, como vimos la vez pasada. Entonces ya tú estás diciendo, hay 20 años de diferencia. Pablo arrancó de una vez. ¿Y qué hay en las cartas de Pablo? Es precisamente a ver qué dice acá.
Pablo organizó la iglesia de Roma y definitivamente Pablo fue el hombre que Dios eligió para eso. Esa es su misión. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, Maritza, es que él lo tenía muy claro. Pablo sabía, por eso él dice, yo apóstol, punto. Yo llegué al final, pero yo soy. Es más, yo no tengo que pedirle cuenta a nadie. Yo sé lo que Dios hizo en mí. A mí me encanta esa actitud de Pablo. Bastante soberbio, dirán algunos. La personalidad de Pablo era una personalidad fuerte. Pablo le va a decir a su gente, está bien, ¿sabes qué? Imítame a mí. Yo te voy a mostrar cómo es que se sigue a Cristo. Imítame a mí. Oh, duro. Vean, vamos a ver. Esto está chévere. A mí me encanta. Pablo da para todo. Miren. Dice que es interesante porque era una composición sociológica plural, pero esta característica es una característica que a nosotros nos tiene que dar esperanza. Dice que las comunidades paulinas estaban afectadas por muchos problemas y pecados. No eran comunidades perfectas, no todo funcionaba. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles y se narra la primera comunidad que todo lo tenían en común, que todo lo vendían, que todo lo ponían a los pies de los apóstoles, uno dice, a ver, eso está muy bonito, pero ¿cómo vivimos eso hoy día? Claro, esos fueron los primeros días, esos fueron los primeros tiempos del cristianismo, pero después, cuando la cosa se fue poniendo difícil, encontramos comunidades donde hay gente, y usted puede leer la carta a los Gálatas capítulo 5, donde hay la cantidad de pecados que Pablo describe. Idólatras, hechiceros, todo eso había en la comunidad. Inmorales sexuales, había de todo. Entonces, ¿por qué? Porque es la iglesia, porque es el mundo, porque somos nosotros, porque somos usted y yo, que somos con diferentes problemas y pecados. Y ahí es donde entra el mensaje de Dios para todos, sin excluir a nadie. No eran precisamente un paraíso. Siempre los textos del Pablo escritos a los Corintios, a los Gálatas. Miren, hay un texto que a mí me fascina, Gálatas 5. Que son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Usted agarra Gálatas 5 y usted verá cómo se enmarca lo de la luz y las sombras. Gálatas 5, 19. A ver, ¿quién lee Gálatas 5, 19 hasta el 23? Gálatas 5, 19 al 23. Y ahí nosotros nos damos cuenta que estas comunidades, al igual que nuestra vida, al igual que nuestras familias, al igual que nuestro mundo, estaba afectado por las luces y las sombras. ¿Qué dice? Gálatas 5. 19 a 23. Por favor. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga. ¿Por qué usted creen que Pablo está diciendo eso? Por la gente que no iba a la iglesia. En su Biblia, que dígame. Y hay otras palabras más fuertes. Ah, bueno, sí, claro, obviamente. Si yo leo la mía, se va a asustar. Y si se lo leo en griego, ni seguimos hablando. Por eso que Padre Emilio me dijo que comprara esta Biblia, porque la otra era... Mire, cuando uno lee, para decirle eso a Lesbi, Gálatas 3.3 es un texto de Gálatas 3.3, sí, ese es Gálatas 3.1, perdón. 3.1, Lesbi. A ver, Luisito, está llegando aquí. Gálatas 3.1, Lesbi, ¿qué dice Gálatas 3.1? Léelo en tu Biblia, a ver. 3.1. 3.1, sí. Oh, Gálatas insensatos. ¿Me está oyendo? Ok. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado o hechizado para desobedecer hacia la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos ha sido ya representado Jesucristo como crucificados en vosotros mismos. Imagínate que el texto, Lesbi, el texto dice, oh Gálatas estúpidos.
Así, eso me dijo esto Imagínate. de un padre. Imagínate, qué tonto, dice Nilka, tonto, pero la palabra que utiliza en griego es estúpido, o sea, y todas nuestras traducciones, aún la mía y la tuya, Levi, le pone insensato, tonto la de Nilka, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo va a poner tan duro. Pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Y dónde va el mensaje? El mensaje es que este hombre, que era un hombre convertido, que era un hombre elegido por Dios, comienza a llevar un mensaje que preside la caridad, preside el amor. Lo llaman los teólogos el patriarcado del amor. Pablo no funda sus comunidades y el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo que Pablo transmite está presidido, no precedido, no, presidido, lo preside, es el presidente, el amor. Por eso, aunque haya rico, aunque haya pobre, aunque haya esclavo, aunque haya libre, aunque haya sabio, aunque haya tonto, aunque haya insensato, aunque haya pecadores, Pablo los llama duros, pero también los consiente, los lleva. O sea, nos habla a todos. El mensaje de Jesucristo es un mensaje para todos. ¿Tiene alguna pregunta hasta este momento, por favor? Sí, Pablo, Ok, A ver, soy a ver. Denis. A ver, Denis, dale, Denis. Sí, tengo una consulta. Ujú, Es que cuando hablas de que la carta a los tesalonicenses, ujú. eh, que Es como el quien dice primer que es, escrito. que es el primer escrito antes Ujú. que los evangelios, Sí. ahí dice es que en el año 50 Pablo llegó a Tesalónica, ok, Ujú. pero entonces quiere decir, es que estoy confundida con el A ver. hecho de que en los años 70, Ujú. cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, supuestamente en Ujú. los años 70, estamos en el Antiguo Testamento. Testamento. Ujú. Pero entonces ahora veo acá a Pablo en los años 50, entonces como que estoy enredada ahí, no sé. Dos cositas tengo que decirte. Uno, recuérdate que antes de Jesús, vamos para atrás. El año 0, Ujú, el año de la muerte de Jesús es el año 30 después de Cristo. ¿Ok? El ujú, año de Babilonia es el año 590 antes de Cristo. ¿Ok? ujú. Entonces Sí, comenzamos a contar de Jesús, 1, 2, 3, 4, 5. De Jesús ujú. para atrás, un año antes, 2 años antes, 3 años antes, 4 años antes, 70 años antes. ¿Ok? Partimos Ok, de ahí, ¿ok? pero entonces quiere decir que aquí en la primera carta a los tesalonicenses, Ujú, en el año 50, ujú. debieron haber dicho que antes, después, o sea, después. Después de Cristo. Ok, Ajá, eso es ok. lo primero, ¿ok? Después. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la traducción de los 70 no es que fue hecho en el año 70, sino que fue hecho por 70 ancianos. Por eso se llama Ah, la traducción de los 70. fueron 70 ancianos. No de Ah, los años 70, sino la traducción de los 70. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos los Sí, 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 salmos? sí, Exacto, que los salmos tienen unos entre paréntesis y dijimos que esa es la correcto. traducción griega hecha en el Ujú. Antiguo Testamento, o sea, 200 años antes de Cristo, y se hizo, y por eso se llamaban los 70. Ok, ok, los 70 ancianos, no el año No, 70, el año wow. 70. ¿Se acuerdan que yo le saqué la Biblia Sí, en sí, sí, yo hice este sí. ejercicio, saqué la Biblia en hebreo y la Biblia en griego. Es el mismo Antiguo Testamento, uno se llama la versión de los 70 y la otra se llama la Biblia hebrea. Muchas gracias por la pregunta Sí, porque sí. es importante para ir aclarando. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Sí, A no, ver. es que definitivamente estamos como que tan llenos de tanta información que, puchica, parece mentira, pero como que no es fácil. Uno se le No, no, enredan no los lo es. cables facilito, No lo de es. verdad. Y por eso mi intención, y yo les mando bastante información, porque Sí, yo sé que eso es un manantial y que usted puede ir buscando y leyendo y va a leer sí, lo poquito, los titulitos que más le llamen la atención. Y mi intención aquí no es agotarlo, porque miren, eso es una experiencia. Cuando yo llegué al seminario, que yo estudié teología, yo estudié la teología bíblica de forma sistemática. ¿Ok? Estudiamos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, los sinópticos, Juan, vamos. Pero cuando llegué a Roma, yo decía, no, en Roma me voy a aprender la Biblia entera. Y cuando llegué a Roma la estudié de forma temática, temas.
¿Por qué? Porque llegábamos a un tema y profundizábamos en ese tema todo un semestre. Y yo decía, wow, yo estudié 4 o 5, bueno, mi examen fueron 23 textos bíblicos, que fue mi examen. Y yo decía, wow, yo soy especialista. Yo vine a Roma a estudiar 23 textos bíblicos, no estudié más. Pero fue impresionante. Pero en esos 23, uno tiene como profundidad, ¿verdad? Muy bien. Ok, gracias por la pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Comentarios. No, yo quería, era Dímele. cuando vos dijiste que Pablo es considerado el patriarca del amor, ok, yo me concentro en relacionarlo con Jesús porque Jesús, eso fue lo que nos impartió, o sea, amor. Y el mandamiento, los mandamientos que nos dejó él, que de los 10 mandamientos de Moisés los vino a reducir en 2, era de amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como se habla uno mismo, como se ama uno mismo. O sea, que como que está reflejado eso tanto en Jesús y él pues en Pablo, o sea que lo asocio en ese sentido, ¿no? Lo que se dice es que es el patriarcado del amor, no que Pablo es el patriarca. El patriarcado del amor significa que el amor es el fundamento en las comunidades paulinas. No así, por ejemplo, en la carta a Santiago. Cuando usted lee la carta a Santiago, usted verá que Santiago es aquel que va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Ve? Y Pablo es el que va a decir, no son las obras las que salvan, lo que salva es la fe. Entonces, hay como una cierta discrepancia en el Nuevo Testamento entre aquellas comunidades que buscaban seguir a Jesús como pegados a la letra. Pero, Levi, eso pasa hoy día. Claro, sí. así mismo es. Yo conozco gente y yo conozco lugares míos cercanos, algunos que yo llegué a ciertas comunidades que lideraba y dije, a ver, no nos pongamos aquí a ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Porque hay gente que entonces cree que la única manera de seguir a Jesucristo es la manera como ellos aprendieron y la única manera de leer las lecturas en la parroquia y de vestirse como ellos le enseñaron y de cantar lo que ellos cantaron. Dios santo bendito, eso me pega a mí una tristeza. En serio, y llega alguien nuevo con ganas de ser algo. Pregúntele a Carmencita que está aquí, cuando trabajamos en la tabla. Carmencita, cuando trabajamos en la tabla, ¿sí? Nosotros comenzamos a hacer unos tours que le llamamos Jesús es mi pasiero y es mi pana. Y usted viera las doñas, qué bravas se ponían, ¿cómo es eso? Que Jesús es mi pasiero. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado de una sola manera. Ese es el problema que tienen con los jóvenes siempre en las tablas. Y no son las tablas. Si no, pregúntale a Ñato. Y si no, pregúntele a todo el que quiera hacer algo diferente. Pregúntele aquí a la señorita, no, a la señora que vive en Parita, ¿cómo son las tradiciones en Parita? No solamente en las tablas, sí, como tú dices, en todos los lugares, pero bueno. Pero bueno, funciona en también. Todos lugares. ¿Cómo son los profesores, Juan? En religión. No podemos salirnos de esto es lo que... Y yo soy de los que creen, y no ahora, yo lo creo de toda mi vida, que no seas normal. O sea, que hagamos las cosas. Y por eso Pablo, si tú me dices de dónde yo saqué eso de no ser normal, es de Pablo. Porque Pablo decía, no importa de dónde venga, lo importante es que tú quieras seguir a Jesús. Punto. No. Decían mira que eso es una cosa que Pablo se peleó con un grupo de gente que venían del judaísmo y se habían convertido al cristianismo y querían que primero se fuera judío para después ser cristiano. Hasta los querían circuncidar. Y ustedes saben que la circuncisión, más que ser una práctica de ese Carmencita, una práctica de medicina, como es hoy, de salud, era una práctica ritual. Y la circuncisión era marcar en la virilidad del hombre su identidad como judío. Y ellos decían, yo no voy a circuncidar a nadie, decía Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a liberarnos de eso. Y Pablo, miren la carta a los romanos, en todo lo otro, el tema de la circuncisión, el tema de la práctica de la ley, de la salvación por la ley. Él se va a un lado y dice, la fe, el amor. ¿Ok? Muy bien. Sigo adelante, ¿les parece? ¿O algo más? Dime.
¿Cuál es la carta que no escribió Pablo? Voy Hebreo. para ahí, voy para ahí, voy para ahí. Y ahí voy a ponerlo para verlo, porque voy a verle las caritas. No le voy a robar la fe a nadie, simplemente le voy a decir lo que es. No se me asusten. Ok. Maritza, hay un grupo de cartas, hay que entender que las cartas son paulinas, ¿ok? Paulina, algunas escritas de puño y letra de Pablo, otras dictadas por Pablo y otras escritas por sus discípulos. Ah, ya vi. ¿Ok? Las cartas protopaulinas son las cartas, la primera carta a los tesalonicenses, solo la primera. Buena. Ay, Dios mío. Buena, Espérate un momentito buena. que llegó Camila, espérate. Buena. La carta a los Corintios, las dos cartas a los Corintios son cartas escritas por el mismo Pablo. Las cartas a los Gálatas y a los romanos. Y las cartas a los filipenses y la carta dirigida a su gran amigo Filemón. ¿Ok? Atención con esto. ¿Por qué? Porque ustedes me escucharán, sobre todo cuando yo estoy dando un tema, cuando yo estoy predicando, o me escucharán en mi programa de radio, que por cierto hoy no hubo programa de radio, pero escucharán en el programa de radio que yo siempre hablo de la comunidad paulina, de los textos de las comunidades paulinas, de los textos de las comunidades joánicas, de la comunidad de Marcos, de la comunidad de Lucas. ¿Por qué? Porque ya somos conscientes de que el patriarca era el apóstol, era el escritor, el evangelista, pero tenía un grupo de gente que le servía. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a John Maxwell y él en los primeros libros no lo cuenta, pero en estos últimos libros, cuando ya tiene 70 años, él dice, sí, porque es que yo tengo a alguien que me redacta los libros. Digo, así escribo yo, ¿verdad? Cuando uno tiene secretario hasta una maestría puede hacer, algunos lo han hecho así en algunos lugares que yo conozco. Pero bueno, eso ocurre. Te reíste, no te habías reído, te reíste. Entonces, cuando tú tienes quien te ayude a redactar, ¿ok? Entonces, son las comunidades paulinas. Pablo tenía una teología, Pablo tenía un mensaje y había un grupo de personas que lo llevaban. Cuando Pablo muere o cuando ya Pablo estaba viejito, ellos siguieron transmitiendo los mensajes de Pablo, como los evangelios. Los evangelios se escribieron después que Jesús murió, ¿ok? Entonces hay que entender eso para que uno no se asuste. ¿Cuáles son esas cartas que se escribieron después de Pablo? Esas son las que llamamos la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, no a los colonenses, por favor. Yo puse carta a los colosenses, creo que la escribí muy mal, claro que sí. La carta a los colosenses, la carta a los efesios, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Esas cartas son cartas escritas por la comunidad paulina. Se cree, y todo esto por los estudios muy serios, de que fueron escritos después de la partida de Pablo. ¿Y por qué le dieron el nombre de Pablo? Por el tema de la autoría y de la autoridad. Hay una carta que no está aquí. Si ustedes se dan cuenta, hay una carta que no está aquí. Saquen cuenta. Tesalonicenses 1. 2 a los Corintios son 3, 1 a los Gálatas 4, 1 a los Romanos 5, la carta a Filipenses y la carta a Filemón son 7. 7. La segunda carta a los Tesalonicenses 8, a los Colosenses, a los Efesios 10. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito son 13. Y generalmente se decían que eran 14 cartas paulinas. ¿Cuál falta? A ver. Hebreos. Hebreos. ¿Qué pasa con Hebreos, Cecilio? ¿Qué sabe de los Hebreos? Bueno, la verdad, según lo que he visto, pues, y muchos no la atribuyen a Pablo por varias razones, ¿no? Piensan que una de las características que piensan que no es de Pablo es por el saludo, Okay. porque el saludo de la mayoría o de todas
al principio es de una manera especial, y entonces la de los hebreos parece como que tiene otra manera, o como se ve que es algo como una diferencia en el escrito, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos he escuchado acerca de esa carta a los hebreos. ¿Alguien sabe algo más de los hebreos? ¿Ustedes han visto cómo la pone el pan de la palabra? Que no es el pan de la palabra, sino que es el misal. Ya ni siquiera le ponen, antes ponían lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Ya no dicen eso. Ahora dicen lectura de la carta a los hebreos. Ya ni siquiera la ponen de autoría paulina. Y lo otro es que ya no es ni siquiera una carta, ya se habla de que es un libro. Cuando usted ve la carta a los hebreos, que no es una carta, sino que es un libro, es un escrito sacerdotal. Es el único escrito del Nuevo Testamento que pone a Jesús como sacerdote. Y es un escrito sacerdotal. No es una carta, ni siquiera es una carta a una comunidad, sino es un escrito sacerdotal que durante algún tiempo se le atribuyó a Pablo, pero los estudios han dicho que no. ¿Qué es palabra de Dios? Sí, al igual que Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Romanos, todas son palabras de Dios, todas están en nuestra Biblia, todas son inspiradas por Dios, pero el autor, en este caso concreto, no es Pablo. Es hermosa, el libro de los hebreos es hermoso. Ok, dicho esto que no trajo tanto revuelo, vamos a ver algo interesante. Hay unas claves teológicas muy importantes. Yo las voy a poner muy rapidita porque vamos a un texto. El pluralismo teológico, eso ya se sale. ¿Por qué? Porque el pluralismo teológico es propio de unas comunidades plurales, de unas comunidades que son abiertas a la diferencia. Pero ¿qué también tenemos? En las cartas paulinas hay un fuerte contenido escatológico. ¿Y qué significa escatología? ¿Quién sabe? El final de los tiempos, ¿verdad? La misma carta a los tesalonicenses es una carta que ha sido escrita en función de hablarnos de que la gente no quería trabajar porque ya Cristo venía, y comenzó Pablo a decir, espere, Cristo ya viene, pero hay que seguir adelante. Contenido soterológico. El contenido soteriológico es el contenido de la salvación, como Jesús nos viene a salvar. El contenido cristológico. Cristo es el primero en el mensaje. Y por último, el contenido eclesiológico. Cómo se vive esa vivencia, ese mensaje de salvación en la misma iglesia. Vamos a ver un texto rápido. Hoy, un texto que es poderoso. Carta a los Romanos. Si usted quiere conocer la teología de San Pablo, lea la carta a los Romanos. Es la carta más larga que encontramos. Pero la verdad, después de haber leído los 16 capítulos de la carta a los Romanos, es casi tan larga como el Evangelio de Marcos, pero tiene una distribución teológica maravillosa. En el capítulo 8 se narra la vida en el Espíritu. Y en el versículo 14 al 18 de la carta a los Romanos, Romanos 8, 14 al 18, nos comienza a hablar de un tema importante, la filiación divina. Somos hijos de Dios. Y ese es el punto clave. Y miren dónde está la teología. Una comunidad plural, una comunidad abierta, una comunidad que realmente tiene a Cristo como centro, la salvación y la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 18? ¿Quién quiere leer, por favor? Alguien que no haya leído, Romanos 8, 14 al 18. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor, porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. ¡Wow! Cuando uno lee la carta a los Romanos, capítulo 8, todo el capítulo 8, pero especialmente este texto. Vamos a hacer un poquito de lectura teológica. ¿Qué nos dice este texto? A ver, yo sé que usted tiene su Biblia ahí. Yo quisiera invitarlo a que en este momento veamos el texto bíblico. ¿Qué nos dice ese texto a nosotros? ¿De qué nos está hablando el apóstol en este mensaje? ¿Qué dice usted? Dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 14. ¿Qué dice esa frase? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El texto habla del ser hijos de Dios, de la filiación divina. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pero no solamente eso, actúan como hijos de Dios. Ok, interesante. ¿Qué más nos dice el texto? ¿Qué más nos dice el texto? Que si somos hijos de Dios, en teoría, pues lo conocemos. Uh-huh. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran considerados el pueblo de Dios? Los hebreos. Los hebreos, muy bien, Israel. Entonces Pablo a sus comunidades que vive, ¿dónde? Esta carta dirigida, ¿dónde? Romano. A Roma. Muy lejos de Israel, muy lejos del pueblo elegido. Pablo le dice, si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, ya tú eres un hijo de Dios, ya tú eres el pueblo elegido. Ya estamos hablando de una teología de apertura, de una teología de universalidad, de una salvación que no es simplemente reducida a las prácticas de un sacrificio, no está simplemente circunscrita al templo o a un tipo de praxis, no. Dice que todo el que se deja guiar por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Eso es poderoso. Eso es realmente fuerte. ¿Ok? Y aquí vemos la teología paulina en pleno movimiento. Segundo, dice, versículo 15. A ver, ¿quién lee el versículo 15? Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Ok, miren qué interesante, qué bonita traducción la tuya, ¿eh? Me encanta esa. Padre mío, Abba, Padre. Miren, no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Hemos dicho en el primer versículo que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ese Espíritu nos ha dado vivir sin temor. Ahí está la fuerza. Cuando nos creemos lo que realmente somos, hijos de Dios, escuche la carta a los Romanos. No es simplemente para que usted diga, bueno, yo tengo que invocar al Espíritu. No. Es que el Espíritu no solo lo hace, le revela su identidad de hijo, sino que ese ser hijo es que usted viva fuera del temor. Yo quisiera que usted y yo pudiéramos decirle eso a mi Dios. ¿Sabes qué, papá Dios? Que tu espíritu venga a mí para que yo no viva en el temor. En el temor en mi relación de pareja, en el temor que me impide ser libre, en el temor que me impide ser socialmente
reconocido por los míos, en el temor que me impide poder crecer más, en el temor que me impide relacionarme con las personas, en el temor que me impide mejorarme a mí mismo, en el temor que me impide quizá acercarme más a Dios. Y ese espíritu, dice, nos da el ser hijos de Dios porque nos hace clamar Abba. A mí me encanta la palabra Abba. ¿A usted a qué le suena la palabra si yo lo digo de esa forma? Abba, Abba. Ah, se rieron. Ajá, Abba. ¿A qué le suena? ¿Quién está hablando? Se la traduzco en español. Papá, papá. Tú sabes que Abba. mi abuelo usaba mucho Abba. Ujú. Pero Mi cuando le abuelo digo, era- cuando se las digo de esa manera, ¿a qué le suena? A Abba. un bebé, un hijo chico, bebé. dice. Un bebé. Esa es la forma hebrea de llamar al papá, el niño chiquito, Abba. Y no es otra Qué cosa lindo. que el balbuceo de los niños. En español Qué es lindo. papá, papá, mamá, mamá, Abba. Ahí está. Es la forma como el niño le habla a su papá. Y si el Espíritu viene a hacernos hijos, nos hacen los niños de Dios, los hijos de Dios, los queridos de Dios, los consentidos de Dios. Cuando uno lee esto, uno comienza realmente a decirle a Dios, hey, ¿sabes qué? Ese espíritu que tú nos has dado viene realmente a hacerme un hijo tuyo, un hijo, como dirá la teología, en el hijo. Y termina el texto diciendo, el espíritu mismo, esto es maravilloso, escúchelo. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos. Creo que era Romy la que lo decían antes. No simplemente es saberme hijo de Dios, sino vivir como hijo de Dios. Yo quisiera hacerles una pregunta en este momento. ¿Qué significa para usted vivir como hijo de Dios? ¿Cómo debiera vivir un hijo de Dios? En todos los aspectos. A ver, ¿cómo debiera vivir un hijo de Dios? En amor, Amor, muy bien. en paz, Paz, lleno de paz, lleno de sabiduría, lleno de amor. lleno de paz, sabiduría, amor. Muy bien. ¿Cómo más debiera vivir un hijo de Dios? Pero Pablo, mira, yo considero que yo soy hija de Dios, Ujú. pero que no soy perfecta. Ok, nadie ha dicho que son perfectos. Espérate, y de que podemos tener amor, podemos tener fe, ¿verdad? Ujú. Pero también somos débiles porque somos seres humanos, tenemos Ok. defectos y tenemos Ok. virtud. Ujú. ¿Y entonces cuál es el problema? Bueno, no somos santos. ¡Ey! No te estoy diciendo que somos santos, estoy diciendo que somos hijos de Dios, son dos cosas totalmente diferentes. Te estoy diciendo que las comunidades paulinas eran comunidades que vivían en el claroscuro del pecado, del problema, de la dificultad de aquel que vivía. Gálatas 5, 5:18, 5:19, vivían en la inmoralidad sexual, en la hechicería, y él decía, estas cosas los van a llevar a la muerte. Es que esa es nuestra vida. ¿A dónde está el punto clave? En que el Hijo de Dios vive como Jesús. ¿Y cómo vivía Jesús? Buscando, Agradando a Dios. agradando a Dios, claro. Agradar a Dios todos los días, cumplir sus mandamientos, Ok, hacer las obras de caridad que nos pide, ok. ayuno, sacrificio, oración. Y si caes, y si fallas, y te pones bravo. Si caigo, pedir perdón, levantarme y seguir adelante. Y si te están maltratando, si otra persona está abusando de ti, ¿qué hizo Jesús cuando llegó al templo? Orar por ellos y pedir misericordia porque no conocen verdaderamente el amor de Dios. Eso es cierto. Hay algo que es importante que lo dijeron en la iglesia el domingo, que no los santos, que fue el día de los santos, Sí. no necesariamente todos los santos eran perfectos. Los santos caminaron para ser santos.
San Agustín, sabemos la historia de San Agustín, entonces no necesariamente porque seamos pecadores no podemos llegar a ser santos. Entonces, y si estamos estudiando la Biblia y el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos, es para que lleguemos a esa santidad, para que de esas habitaciones que el Señor tenga en el cielo, pues no tenga una nosotros guardada. Entonces, pero atención, les voy a decir algo que no lo estoy diciendo ahora, lo he dicho toda la vida. El que me conoce sabe que lo voy a decir. Ser santo, ser un hijo de Dios, no es orinar agua bendita. Así es. No podemos. No somos perfectos. Eso, no somos perfectos. Y sobre todo el mismo Jesús llegó al templo y cuando llegó al templo vio que habían convertido la casa de su padre en un nido de una cueva de ladrones y volteó todo eso. O sea, hizo un gesto simbólico de romper con un abuso. El cristiano, el hijo de Dios, también, mi hermano Juan aquí que es dirigente magisterial, también hay que romper con los abusos. También hay que poner un alto ante las cosas que no están bien. Y un cristiano en la lucha, también tenemos que luchar también por la injusticia social, por todas las cosas que están pasando a nuestro lado y no quedarnos callados. Entonces, lo que nos molesta decirlo de forma asertiva. Eso es muy importante. La manera, muy importante, porque la caridad... Y oportuna. Porque la verdad sin caridad no es verdad, es desquite, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso que ustedes dicen es importante. La gente cree que ser santo es mirar los ojos así, no tocar el suelo. De verdad, de verdad. La gente cree que el que habla así bajito. No, a veces... ¿sí? Comen santo y bueno, ya sabemos otras cosas que pasan después. Pero el punto está en que si usted y yo queremos seguir a Jesús, presidencia del amor en nuestra vida, aceptación, así como Dios me acepta, entonces yo tengo que aceptar a los demás. Yo he sido llamado por el Espíritu de Dios y he sido hecho su hijo. Clamo Abba como un bebé que balbucea el nombre poderoso de Dios. Abba. Me encantó cuando decía la traducción de Juan, Padre mío. Y ahora, ¿qué más dice el texto? Dice que el Espíritu se une a nuestro espíritu. Y si hijos somos, aquí viene lo final, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. ¿Cuál es la herencia de los hijos de Dios? La herencia de mi padre es unas tierras allá en el Pedregoso que él tiene y que ya no las partió y que ya yo estoy comiendo maíz nuevo de ellas. Ok, esa es la herencia de mi papá en la tierra. Pero ¿cuál es la herencia? Vida eterna. Vida eterna, Dinora. El cielo, Carmen, muy bien. La vida eterna, Nilka. No, porque Carmen lo escribió acá. Deni también, el cielo. Ah, perdón. Sí, estoy leyendo acá. Su misericordia, Nilka. Muy bien. Pero la herencia es vivir como el Hijo de Dios. Usted sabe lo que Jesús sabía cuando se para frente a la tumba de su hermano y amigo del alma Lázaro y le dice, Padre, yo te pido, no te pido por mí, Señor, yo sé lo que tú puedes hacer. Yo sé, pero hazlo por ellos. Esa oración de Jesús frente a la tumba de Lázaro es poderosa. Y se pone en pie frente a la tumba de Lázaro y grita, Lázaro, ven fuera. ¿Qué había en el corazón de Jesús en relación con Dios? Confianza total. Sabía que aunque él estuviera en el momento de la cruz, Dios iba a estar con él. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Confianza total. San Pablo es tachado de soberbio por algunos. Y de verdad que era fuerte el Pablito, ¿sí? Esos Pablitos son difíciles algunos, ¿verdad? Pero es interesante porque este Pablo de Tarso estaba tan convencido de que Jesús, de que Dios estaba con él, que él iba hacia adelante. ¿Cuál es la herencia de los hijos? Para mí, lo que yo he estudiado a nivel bíblico y lo que yo he experimentado en mi propia vida, la herencia es el mismo Dios.
Es saber que si Él está conmigo, ¿quién estará contra mí? Es saber lo que dice. Estoy citando dos frases de San Pablo. Es saber que su gracia me basta. Es saber que aunque yo camine en estas situaciones, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sostienen. Pablo se paraba y le pegaban. Mire, ojalá pudieran estudiar la vida de Pablo o ver algunas películas. Hay uno muy interesante. Y Pablo lo apedreaban, lo maltrataban, lo sacaban de una ciudad y lo largaban. ¿Sabe lo que hacía Pablo? Pablo se limpiaba y volvía y entraba en esa misma ciudad. No se iba. Y la gente al final se lo llevaba en la noche oscura porque te van a matar. Pero ese hombre estaba tan convencido de lo que él hacía que ni las piedras, que ni las manos. Él lo dice, me han apedreado, tuve casi muerto 4 veces. Y ahí estaba predicando, anunciando, porque su herencia, su vivencia era la persona viva de Jesucristo. ¿Cuál era el evangelio de Pablo entonces, Damaris? El evangelio de Pablo es que yo predicaré. Cuenta la historia y cuenta él mismo que él se puso a predicar y comenzó a hablarle a una gente con la sabiduría que venía de sus estudios. Y él empezó a hablarles y hablarles y hablarles y hablarles del Dios desconocido y hablarles de ese Dios que había revelado en Jesucristo y que Él había muerto y resucitado. Y cuando dice muerto y resucitado, la gente dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Después te escucharé hablar de eso. Pablo, después de ese acontecimiento en el Areópago, allá en Atenas, Pablo puso su evangelio. Desde ahora predicaré solo a Cristo y a Cristo crucificado. Que es locura para algunos y escándalo para otros, pero que es salvación para todo el que crea en Él. Yo le quiero dar gracias a Dios porque nos permite conocer cómo Él actúa en la vida de los que se dejan usar por Él. Estudiar a Pablo no es otra cosa, San Pablo, que ver cómo Dios actúa en la vida de un hombre, de una mujer convertido. Un hombre, una mujer que se deja tocar por Él. Un hombre, una mujer que saben que en Dios está todo. Vivir en su luz, dama, claro que sí. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a pedirle al Espíritu que nos ayude a vivir como hijos de Dios, a tener la herencia, a vivir esa vida, ese encuentro que Pablo, yo se lo pido al Señor, Señor, yo quiero tener esa luz que dejó ciego a Pablo, pero que después le devolvió la vida. Era ciego para este mundo, pero veía tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria, Señor, de tal forma que no pare nunca de anunciarte, que nunca deje de ver. Alguna vez escuché una historia de unos perros que correteaban a un conejo. 2 perros correteaban a un conejito y el conejo se metió en su madriguera y uno de los perros ¿cómo se llama? Lo había visto y el otro escuchó que estaban siguiendo al conejo y este sí comenzó a escuchar y siguió. Al cabo de un rato el que había escuchado al otro perro se cansó, pero el perro que había visto al conejo no dejó de ladrar hasta que pudiera cazar al conejito. En nuestra vida ocurre lo mismo. Si tú has escuchado que otro está ladrando porque ha visto a Dios, al cabo de un tiempo te vas a cansar. Pero si tú lo has visto, si tú ves, experimentas en tu vida la gloria de Dios, no te vas a cansar. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero tú vas a estar adelante. Romanos 8:30 dice Nilka: así pues, a los que eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, y a los que hizo justos y santos les da la gloria.
Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como tú quieras, Señor. Queremos, como Pablo, recibir esa experiencia esa experiencia sobre Denis, sobre Maritza, sobre Lesbi, Dinora, sobre Romy, Jorge, Cecilio, Nilka, Franklin, Juan, Damaris, sobre mí, Señor, sobre Marilú, Julián, Valeria. Que nosotros podamos experimentar ese espíritu que nos haga clamar Abba, papá. Que sepamos que somos tus hijos y como somos tus hijos, caminar como este Pablo, convencido de que si tú estabas con él, ¿quién estaría contra él? Señor, yo hoy quiero pedirte también que nos abras el corazón para ser cada día más abierto a tu palabra, más cercanos a tu misericordia, a tu vida y a tu paz. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto por este tiempo maravilloso que nos regalas, Señor. Te alabo, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero darles un mensaje. La próxima semana, el día 10, aquí en mi casa estamos en patronales. En patronales porque cumple mi suegra, entonces tenemos una actividad y van a hacer algo aquí. Entonces yo les quiero pedir, cumple también mi querida Romy, muy bien. Yo necesito que que pospongamos la fecha, si a ustedes les parece bien, del próximo 10 de noviembre, que podamos posponerla una semana. ¿Les parece que podemos hacer eso? ¿Sí? La otra opción es que yo les grabo el mensaje y se los mando como mensaje, pero no creo que mejor es compartirlo, ¿verdad que sí? Yo pensé que nos iba a invitar para la fiesta de la suegra. Pues vénganse para acá. Ay, Dios santo. Vénganse para que vean que no hay ningún problema. Para vivir, dice, nos mandó Franklin este mensaje tan bonito, dice, para mí, vivir es Cristo y morir una ganancia. Vamos, y de San Pablo encontramos todas las. Yo les mandé un libro que se llama Pablo el Pastor en el correo electrónico que les envié y ahí hay cosas tan interesantes, de verdad que hay mucho material. Yo les agradezco inmensamente todo lo que ustedes sacan de mí. Ustedes sacan de mí lo mejor. Así que yo les agradezco mucho. Les deseo una feliz noche. Sean felices y no sean normales. Amén. Chao, chao. 2. Chao, buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Bendiciones, saludos. Gracias, Franklin. Gracias a todos.